Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra conferencia. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y bueno, iniciamos el año y los memes sobre la cuesta de enero ya circulan con intensidad por las redes. Varios están de acuerdo o estamos de acuerdo con que en realidad hoy es 34 de diciembre y otros cuantos ya revisamos varias veces el calendario para verificar cuáles son los días de asueto, los cuáles son los puentes y los periodos vacacionales del 2022. Los mensajes de buenos deseos y las valientes intenciones, al menos las que aparecen en Facebook y en las redes sociales, ya van disminuyendo, mientras que las noticias y preocupaciones comienzan a subir en buena cantidad. Revisé Twitter antes de poder grabar este devocional y algunas de las palabras que son tendencias son pandemia, Omicron, inflación y bueno, varias otras palabras de tinte político. Y las palabras y noticias, las preocupaciones y pendientes, los deseos y propósitos, aún los más nobles, y las muchas cosas que suceden nos empiezan a rodear para capturar nuestra atención y también nuestro corazón. El año, como todos los años, inicia con las cosas pendientes de otros años y bueno, ¿qué años? Vaya que tenemos asuntos pendientes desde lágrimas por las pérdidas, sueños que quedaron en el camino, reconstrucciones de proyectos, de empleos y de relaciones. Y como bien lo señala un conocido meme, estábamos en el 2020, cerramos los ojos y estamos en el 2022. El tiempo vivido ha sido una extraña vivencia que lo ha movido todo, que se ha llevado tantas cosas y a tantas personas, y que nos ha afectado de maneras que todavía no dimensionamos. Lo que somos, desde nuestros cuerpos hasta nuestros sueños, ha sido hecho cautivo por la historia vivida, y mediante barrotes invisibles y ataduras en el corazón, la historia nos ha capturado y ha definido lo que somos, en lo personal y como familias, como iglesias, como comunidades, como trabajadores o como estudiantes, como jóvenes o como viejos. Tantas cosas han reclamado nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Y la fe, también la fe ha sido puesta a prueba, las fuerzas del cuerpo no se digan. Nuestras relaciones han pasado por fuego y no se digan nuestros bolsillos y certidumbres. Lo cierto se ha transformado en incertidumbre y las seguridades han demostrado ser más frágiles de lo esperado. Mucho de lo proclamado como dueño de nuestra vida está presente y muchas cosas se ha proclamado como dueño de lo que somos, de nuestras relaciones y de nuestras esperanzas. Cuando Pablo escribió, el mundo de los cristianos de Tesalónica también estaba marcada por la incertidumbre. Un imperio reclamaba sus vidas y sus tierras, y ser cristiano en aquel tiempo era difícil porque todo parecía estar en contra del Evangelio, no por la persecución necesariamente, sino por el tremendo poder que tenía aquello que reclamaba la vida de los creyentes. La historia parecía estar fuera de control y no había seguridades, todo lo contrario. La vida era demasiado frágil. Y Pablo sabía esto. No era ajeno a la vida bajo las incertidumbres y los peligros de su tiempo. Y motivado por la esperanza, se dirigió a los tesalonicenses con estas palabras. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El imperio podía reclamar la vida de los creyentes de Tesalónica, pero el Dios que creó el cosmos ya había puesto su mirada sobre aquellos hombres y mujeres. Los había elegido y llamado para poder ofrecer la única seguridad que vencía las fuerzas del imperio. Y esa única seguridad es esta: el amor sin límites. Las circunstancias eran complejas y duras, las enfermedades abundaban, lo mismo que la pobreza y el peligro de muerte, pero los creyentes no le pertenecían a las condiciones en que vivían. Sus corazones no eran propiedad del emperador ni de los poderosos, sino que Dios había reclamado la vida de las mujeres y hombres de Tesalónica. El Dios verdadero, Salvador y Señor de todo lo que existe, había puesto su mirada en aquellos hombres y mujeres que vivían en incertidumbre. Los eligió para que vivieran en el poder, en la vida del Espíritu Santo y en la certidumbre del amor de Dios. Y bueno, demasiadas generaciones de cristianos se han peleado por esta palabrita, elección, olvidando que el Evangelio no se trata de dogmas, sino de afirmaciones cargadas de esperanza. Pablo no deseaba hacer una doctrina sobre la elección, sino imprimir en el corazón de las y los creyentes la certeza de la presencia y del amor de Dios. Cientos de años más tarde,
Personas como Calvino y sus seguidores hicieron lo mismo para los protestantes perseguidos en la violencia de las guerras, al afirmar que su vida no les pertenecía a los poderosos ni a los violentos, sino al Dios que los había elegido desde el principio. Es una afirmación llena de esperanza, cargada de futuro, cimentada en el amor de un Dios que ha puesto su mirada en la vida de quienes viven en incertidumbre. Hablar de la elección hecha por Dios no es un dogma para pelearse, sino una confesión militante que nos lleva a afirmar que hay un Dios que está siempre presente, al cual no le somos indiferentes y que ha tomado nuestra causa como suya. Y esto es lo más importante, hermanos y hermanas. Dios ha hecho de nuestra causa su propia causa. Para Dios no somos indiferentes, no somos marionetas que puedan manejar a voluntad, ni somos seres invisibles arrastrados por las circunstancias. No somos instrumentos como si fuéramos cosas, no somos objetos que se miran a la distancia, no somos hormigas a la merced de cualquiera, somos mujeres y hombres que están bajo su mirada, que habitan en su presencia, somos mujeres y hombres que viven bajo un amor que no tiene límites. Decir que hemos sido elegidos por Dios significa que somos amados no por obligación, sino por decisión. Significa que alguien, Dios, ha tomado la iniciativa de acercarse y de tomar nuestra causa para hacerla suya. Significa que el amor que recibimos no es accidental. Aún más, sabernos elegidos por Dios significa que no somos esclavos de las circunstancias, ni siquiera somos propiedad de la pandemia, ni de la inflación, ni del gobierno alguno, ni del más poderoso de los sistemas o de las personas, ni siquiera de nuestros jefes. Sabernos elegidos quiere decir que el presente con sus preocupaciones y sus tribulaciones no se ha adueñado de nuestra vida, ni que las circunstancias del futuro se han apoderado de nuestros caminos, sino que Dios está presente para liberarnos, para abrir camino, para redimir todo, absolutamente todo lo que somos. Está presente para salvar el tiempo que vivimos y para llenarnos de esperanza. Está presente para afirmar nuestra identidad que está guardada en Cristo y para llenarnos del poder de la vida, de esa vida que ha vencido a la muerte y que solo espera la plenitud que ya se asoma en el horizonte. Así que hermanos, hermanas, somos elegidos por Dios y eso significa que este año será de bien para nuestra vida. Así tal cual viene, tal como está, con las palabras que son tendencia, con los hashtags que están en Twitter, con todo lo que aparece en las redes sociales y en las noticias, aún así, este año será de bien para nuestra vida, porque Dios nos ama. No sabemos lo que vendrá y muchos intentarán reclamar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro camino. Pero hay un Dios que se hará presente porque ha tomado la iniciativa de amarnos. Somos elegidos por Dios. Todo va a estar bien. Somos elegidos por Dios. Es decir, hay alguien que nos ama. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Y que no olviden, bajo ninguna circunstancia, que Dios ha puesto la mirada sobre ustedes. Que Dios los ha llamado, que Dios los ha elegido, que Dios los ama. Y que ese amor es sin límites y es a prueba de cualquier cosa. Amén.